Bienvenidos y bienvenidas a las bibliotecas municipales de Valencia. Sabéis que no hay nada que les guste más que recibir vuestra visita y llenarse de cuentos y cuentacuentos que os ofrecen a todas y a todos. En estos días de confinamiento en los que no podemos acudir a las bibliotecas, nos ofrecen actividades como esta. ¿Preparadas y preparados? ¡Empezamos! ¿Sabéis cómo son las moscas? Seguro que sí. Las moscas que se cuelan en los rincones llenos de roña y luego se posan en el bocadillo para comerse la nocilla a la hora del patio. La mosca de mi historia es muy distinta. Mi mosca se llama Carmelita. Y Carmelita es distinta a las otras moscas. Para empezar, no le gustan las moscas. A ella le gustan los humanos. ¿Sabéis por qué? Porque los humanos sabemos cocinar. Cocinamos cosas riquísimas como arroz al horno. O como pastel de chocolate. Y cada vez que la mosca Carmelita huele estas cosas, guru, 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 le hacen las tripas. A ver cómo hacen las tripas de las moscas. Guru, 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 guru. Pues la mosquita Carmelita, cuando olía estas cosas, ¡ay!, se ponía muy contenta. Un día entró en la casa de unos humanos. Zum, zum, zum. Olió algo que estaba más rico que el arroz al horno. Olió algo que estaba más rico que el pastel de chocolate. Olió rica miel. ¡Zum, zum, zum! Fue volando hasta la habitación y vio a un señor. Pero no era un señor joven, era un señor mayor. Era el abuelito de la casa. Y estaba untando una rebanada de pan con miel. Ris, ras, ris, ras. Y luego se la comía muy poquito a poco para no hacerse daño en las encías porque no tenía dientes. ¡Zam, zam, 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 zam! La mosquita Carmelita se posó en la oreja del abuelito y le dijo: Abuelito, abuelito, ¿me das un poquito de miel? El abuelito la miró con esos ojos grandes y llenos de arrugas y le dijo: esta miel me la trae mi nietecita para desayunar. ¿Por qué te iba a dar? Porque el hambre me va a matar. ¿Qué te va a matar? Si estás gorda como un trujal. Te daré un poco de miel que me trae mi nietecita con una condición. ¿Con qué condición?, dijo la mosquita Carmelita, con la mosca detrás de la oreja. Que a un acertijo encuentres solución. La mosquita se lo pensó y se lo pensó. Pero guru, 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 guru le hacía la tripa y dijo: de acuerdo, haz la adivinanza que yo la acertaré. ¿Adivina? Adivinanza. Anda, corre y salta y no tiene pies. Va de mano en mano y no tiene manos. Tiene cara de sandía y no le quiere ni su tía. Le sigue el pequeño y el mayor. Y él no tiene corazón. ¿Sabes lo que es? La mosquita lo pensó y lo pensó y lo pensó y lo pensó, pero no dio con la respuesta. La respuesta es el balón, que anda, corre y salta y no tiene pies. Y va de mano en mano, pero no tiene manos. Carmelito estaba muy triste, pero el abuelito, que tenía muy buen corazón, puso un poco de miel en la palma de su mano y dijo: Mosquita, mosquita Carmelita, no has resuelto la adivinanza, pero hoy no te vas de mi casa sin llenar la panza. Y la mosquita ¡zup! Se tomó toda la miel. Y al día siguiente volvió a casa a buscar al abuelito. Zum, 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 zap. Se posó en su oreja y dijo: Abuelito, abuelito, ¿me das un poquito de miel? ¿Por qué te iba a dar? Porque el hambre me va a matar. ¿Qué te va a matar? Si estás gorda como un trujal. Te daré un poco de miel que me trae mi nietecita con una condición: que a un acertijo encuentres solución. Adivina, adivinanza. Anda de lado, como mareado, haciendo cis y zas, para adelante y para atrás. Si quieres un buen consejo, no pises nunca un cangrejo. La mosquita Carmelita nunca había viajado al mar y no sabía cómo eran los cangrejos, así que no lo acertó.
abuelito, que tenía muy buen corazón, puso un poco de miel en la palma de su mano y dijo: Mosquita, Mosquita Carmelita, no has resuelto la adivinanza, pero hoy no te vas de mi casa sin llenar la panza. Y ¡zap! La mosquita se tomó toda la miel. Y así, cada día, la mosquita volvía. Oye, ¿me ayudáis? Que seguro que ya os lo sabéis. Llegaba y zum, 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 zap. Se posaba en la orejita del abuelito y decía: Abuelito, abuelito, ¿me das un poquito de miel? ¿Por qué te iba a dar? Porque el hambre me va a matar. ¿Qué te va a matar si estás gorda como un trujal? Te daré un poco de miel que me trae mi nietecita con una condición: que a un acertijo encuentres solución. Y entonces le hacía la adivinanza. Adivina, adivinanza. Tengo la cara redondita, llena de números y sin boquita. Tengo 2 manos muy pequeñitas y los números tocan mis manecillas. No tengo piernas, pero sí tengo medias. ¿Sabéis quién soy? ¡El reloj! ¡Claro que sí! ¡Un reloj! Pero la mosquita Carmelita nunca lo adivinaba. Aún así, el abuelito ponía un poco de miel en la palma de su mano y decía: Mosquita, Mosquita Carmelita, no has resuelto la adivinanza, pero hoy no te vas de mi casa sin llenar la panza. Y ¡zap! La mosquita se tomaba la miel. Pero un día la mosquita llegó a casa del abuelito y el abuelito no estaba. En su lugar había una niña sentada en la silla con una cara triste y también estaba untando en una rebanada de pan miel. Ris, ras, ris, ras. Zum, 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 zap. ¿Dónde está el abuelito?, preguntó la mosquita Carmelita. La niña sonrió y dijo: ¿Tú eres Carmelita? El abuelito te quería mucho. Decía que le hacías cosquillitas en la palma de la mano cuando te posabas. ¿Pero dónde está el abuelito? El abuelito está bajo un árbol. ¿Un árbol?, pensó Carmelita. ¡Oh! ¡Conozco todos los árboles de la ciudad! ¡Hazme la adivinanza! ¡Seguro que la acertaré! Y la niña dijo: Adivina, adivinanza. Soy un árbol que dice: Yo no soy triste. Lo que pasa es que nadie viene a verme con tortilla. Yo no soy triste. Y si no, que le pregunten a los pájaros. A ver, ¿qué tienen los otros árboles que no tenga yo? Yo no soy triste. Lo que pasa es que todos me miráis con tristeza. Ya sé qué árbol es, dijo la mosca Carmelita. Es el ciprés, el árbol que apunta al cielo. Carmelita estaba muy contenta porque había resuelto el acertijo, pero también estaba un poquito triste porque el abuelito no estaba allí para compartir su gran victoria. La niña sonrió, puso un poco de miel en la palma de su mano y dijo: Mosquita, Mosquita Carmelita, has resuelto la adivinanza, así que hoy no te vas de mi casa sin llenar la panza. Y ¡zap! La mosquita se tomó toda la miel y desde ese día fueron grandes amigas. Bienvenidas a todas y a todos a Una paloma me ha dicho, la sección de las bibliotecas municipales de Valencia, donde recomendamos libros infantiles que podéis leer online o descargar en comunidadvalenciana.ebiblio.es. Hoy os traigo un libro que se titula Viviana, bruja urbana, de Carmen Posadas. Carmen Posadas es una autora súper conocida, es una autora uruguaya, nacionalizada española y bueno, son bastante populares sus novelas para el público adulto, pero ella empezó como, sobre todo, escritora de libros infantiles y de libros juveniles. Y en 1995 publicó este libro que me ha parecido absolutamente delicioso y súper divertido.
Liliana, bruja urbana, bueno, tal y como dice el título, la protagonista es una bruja adolescente, una bruja urbana, una bruja de ciudad. Ella vive en un apartamento lleno de todas las comodidades, lleno de cosas modernas. A ver, modernas las que se consideraban en los años 90, claro, una lavadora, un microondas, en general aparatos modernos que le hacen la vida, la verdad, bastante fácil. Ella, para sus pócimas mágicas, utiliza unas pastillas de caldo, unas pastillas muy prácticas que consigue en una especie de supermercado para brujas y brujos. Además, vive con un personaje simpaticísimo, inolvidable, que se llama Gómez, que es un gato. Y es un gato, la verdad, bueno, a veces bastante caprichoso, pero tierno. También con sus defectos, como todo el mundo, súper adicto a la televisión, también súper urbanita. Pero claro, la ciudad, aunque es muy cómoda, también es muy estresante. Y los problemas empiezan cuando enfrente del apartamento de Liliana empiezan las obras y empiezan a construir un edificio. Y a Liliana empiezan a molestarle mogollón de cosas de la ciudad. No solo las obras, sino también los gritos de los niños que van a la escuela, los atascos, lo típico. Una bruja adolescente también necesita sus vacaciones en el campo, así que decide irse a un entorno rural donde, bueno, antes sus antepasadas pues vivían ahí y tan cómodamente, ¿no? No había ningún problema. Al principio Gómez pues no está nada de acuerdo con esa decisión, pero bueno, cogen el coche y se van. Y se van a una casa de campo que le han asignado desde el Consejo de Brujos. Y llegan ahí un poco y al principio es como... Bueno, al principio Liliana la verdad es que está bastante ilusionada, ¿no? Pero se encuentra con que, bueno, es una cabaña con techo de paja, no hay electricidad. Y claro, Liliana, que es una chica, pues es una bruja moderna, al principio se las apaña con sus pastillas de caldo para hacer pócimas, pero llegará un punto en que se le acabarán y tendrá que aprender a hacer pócimas de campo, con las cosas del campo. Como veis, es un planteamiento, la verdad, muy interesante y Carmen Posadas un poco aquí juega con esta situación de que vivimos en un sitio, tenemos muchas cosas, no estamos a gusto. ¿Qué pasaría si decidimos mudarnos? ¿Cómo vamos a afrontar esa situación? Un poco. Es un libro, la verdad, muy chulo, muy divertido, con un humor muy particular, lleno de dibujos preciosos y creo que ahora mismo con el confinamiento un poco todos nosotros podemos hacer esa reflexión, ¿no? El hecho de intentar apreciar más el sitio donde vivimos, las comodidades que tenemos, porque ahora mismo también muchos hemos tenido que desplazarnos en entornos rurales, es más seguro también y tanto esta situación que estamos viviendo como este libro que podéis encontrar en la plataforma de Biblio, niñas y niños pueden reflexionar un poco acerca de eso y aprender a apreciar más el sitio donde vivimos. Muchas gracias por esta visita que nos habéis hecho. Nos ha alegrado mucho. ¡Hasta la próxima!